Muy buenas, te habla Guillermo Sáez y en esta cápsula vamos a ver, digamos, eh, el concepto de coordinación en el taekwondo básicamente, un concepto amplio, bien complejo. Y bueno, en este momento me encuentro en la facultad de donde trabajo eh, y bueno, si escuchan un poco de ruido, traten de hacer cuenta que para que, como digamos, no se desconcentre. Nada, arrancaremos con la presentación, la cual tiene como objetivo comprender el concepto de coordinación. Para ello, digamos, comentaremos el concepto desde el concepto viene del latín, habla de coordinatio, en donde, digamos, es el trabajo, ¿verdad? O la operación en donde se desarrolla el concepto del movimiento. Eh, Ordenación de la familia. En algún punto, cuando hablamos de orden, todos los criterios que digamos, nos dan a entender lo que es el orden, se generan desde la filosofía. Y esto hago alusión porque el orden en estricto rigor es, el orden para uno es una cosa y para el otro es otra cosa. Pero sin embargo entendemos el orden como un concepto amplio y muy objetivo en entender el ordenamiento procedimental de la estructura del movimiento humano. Esto básicamente involucra, y cuando hablamos del movimiento, hablamos de tipos de teorías del movimiento. Es decir, en el libro Control Motor aparecen 7 teorías fundamentales en el estudio de la kinesiología, es decir, el estudio del movimiento. Por lo tanto, la coordinación es el orden lógico y procedimental del movimiento. Ahora, el movimiento desde lo natural. Eh, Cabe destacar que como el concepto es antiguo y después si se extrapola a la modernidad, obviamente bajo los cánones de la arbitrariedad del deporte pasa a ser un concepto antinatural, es decir, un proceso de coordinación y ordenamiento antinatural bajo las estructuras propiamente tales de cada arbitrariedad de cada deporte y en este caso en el taekwondo. Una de las cosas particulares para entender el concepto es comprender que bajo el arbitraje que tenemos se hace imposible comprender los cánones normales y naturales del ser humano. Entonces se lleva a entender una dinámica o de orden desde lo antinatural, debido básicamente a la dificultad motora que requiere el taekwondo. En este concepto, obviamente, es pertinente comprender que el orden está supeditado bajo el arbitraje y los cánones referenciales temporales del arbitraje. Es decir, obviamente antiguamente el arbitraje del taekwondo no era igual a lo de hoy día. Bien, en este contexto, la coordinación se puede definir como la capacidad para realizar eficientemente los movimientos de manera precisa, rápida y ordenada. Es decir, la coordinación es lo que nos permite mover de forma sincronizada todos los músculos implicados en una acción para realizar de manera más adaptada posible. Aunque la motricidad y el movimiento implican una gran cantidad de áreas cerebrales frontales predominantemente, la principal estructura encargada de la coordinación es el cerebelo. Una mala coordinación puede impedir que vivamos con normalidad nuestro día a día y en este contexto no es raro que la coordinación sea una de las capacidades que más se deteriore con el envejecimiento, dificultando las actividades de la vida diaria. Afortunadamente la coordinación puede ser entrenada mediante la estimulación cognitiva. Bien, cuando hablamos de coordinación, obviamente, y haciendo mención, digamos, a que lo real es mensurable, nos encontramos con un concepto más bien orientado a las ciencias sociales o, dicho de otra manera, más bien descriptivo. ¿Por qué?
porque el concepto de coordinación, si bien se determina desde la epistemología y desde la raíz, desde la raíz de la palabra, pero hay una problemática en este concepto que yo he generado en algunas manifestaciones y que ha sido muy controversial, que es que, como dice Quinn, desde el conocimiento, la realidad, para ser real, tiene que ser mensurable, es decir, se tiene que medir. Y nos encontramos con evaluaciones en la coordinación que no son confiables, fiables y válidas en el tiempo. Por consiguiente, la coordinación, si bien es una expresión desde el concepto o desde las áreas sociales, no es medible objetivamente hablando. Es decir, no existe un instrumento que la pueda medir de buena manera. Y en este contexto, según Quinn, todo lo que no es medible no es real. Bueno, hemos tratado de hablar de coordinación desde muchas dimensiones, pero lamentablemente el instrumento que mide esta capacidad, o que también puede ser cualidad, que no es lo mismo, obviamente no existe un instrumento tan confiable o sobre el 0.67% de confiabilidad, lo que lo hace una variable voluble y cambiante en el tiempo, pero también poco significativa a la hora de planificar muchas veces entrenamiento o asociar muchas veces este concepto con la táctica. Si bien los conceptos son amplios y muchos autores han hablado mucho de este término en el desarrollo de la expresión motriz, es decir, en cómo se mueve el sujeto, pero lamentablemente cuando nos enfocamos en un estudio o análisis comparativo, más bien dicho en un instrumento, no somos capaces de poder llevar a cabo la instrumentalización del fenómeno. ¿Por qué? Porque ocurren dos problemáticas. Una, que es que una vez que el sujeto pasa por el test, ya de nuevo al hacer el test, ya no es lo mismo, es decir, ya hay una memoria y una conciencia motora. Es decir, el sujeto pasa por un test con dificultad motora para entender los grados de coordinación, pero ya al momento de hacerlo nuevamente nos damos cuenta que evidentemente ya no es lo mismo, ya hay un previo aprendizaje desde el cuerpo, desde el movimiento. Por lo tanto, no se puede determinar que un instrumento sea confiable para medir esta capacidad. Por consiguiente, se hace muy complejo hablar. Más que hablar de lo que es la coordinación, se hacen procesos de descripción, en donde se establecen las etapas preoperacionales del ser humano, sensitivo-motoras, en donde el sujeto paulatinamente va analizando el contexto externo al cuerpo y se va conociendo. Algo así como el concepto de conciencia motora o huella motora, escrita en un libro que desarrollé el año pasado, el Ciencia y Punce, que habla mucho de los criterios de coordinación, pero los criterios de coordinación tienen, digamos, tienen complicaciones, y que la gimnasia lo desarrolla muy bien, que son, por ejemplo, el concepto heteroespacial, espacio-temporal, y que básicamente son la facilidad del sujeto en poder adaptarse al medio en que lo rodea y al espacio. Habemos o hay sujetos que tienen una problemática al momento de establecer cánones espaciotemporales. No temporoespaciales, que habla de la velocidad, sino que espaciotemporal, es decir, por ejemplo, la dificultad que tiene en la imagen que aparece acá, de ir en el aire y lanzar una patada, ser preciso a la técnica y también ser preciso a la puntuación del peto. Eso lo hace que sea muy complejo en términos de que va en el aire y todo el desarrollo espacial respecto a la acción motora es muy difícil. Un ejemplo de ello puede ser un clavadista, en tener la precisión de llegar al agua justamente cuando cae con los brazos extendidos, o por ejemplo en el taekwondo puede ser en el aire girar con un tom doble ochagi, una patada con giro. Entonces se hace pertinente comprender que dentro de los procesos coordinativos hay fases, y esas son las heteroespaciales, las temporoespaciales, y que básicamente
se dificultan a través de, obviamente, en este caso el adversario, porque hay adversarios que no permiten la ejecución temporoespacial ni espacio-temporal, digamos, respecto a otros que se hace más fácil. En este contexto hay un procesamiento que es muy difícil de comprender, pero es bueno mencionar lo que son las aplicaciones tácticas espaciales. Es decir, se encuentra la zona de enfrentamiento, pero desde el STEP a la zona de enfrentamiento hay un mundo donde podemos generar tácticas espaciales para la aproximación y la llegada al enfrentamiento de mejor forma, a la zona de enfrentamiento. Bien, nos encontramos con, en teoría, una facilidad cognitiva y física que nos permite tener una adaptación espacial a la dificultad motora. En este caso, la práctica adecuada de los ejercicios clínicos de estimulación cerebral de CognoFit puede activar, por ejemplo, y fortalecer las diferentes capacidades cognitivas como es la coordinación. De hecho, hay estudios que determinan o demuestran las mejoras en coordinación en las personas mayores al usar el CogniFit. El CogniFit es un procesamiento el cual aplica juegos mentales, estímulos de patrones de activación neuronal. La activación repetida de este patrón puede obviamente ayudar a fomentar a la creación de nuevas sinapsis, es decir, que las neuronas se coacten en proceso de encadenamiento y fortalezcan el fortalecimiento ya existente, algo así como la huella motora. Esto nos permitirá reforzar y estimular la coordinación y otras capacidades cognitivas. En cambio, si no entrenamos nuestra coordinación, nuestro cerebro ahorra recursos, debilitando las subconexiones. En este modo, seríamos menos eficaces en la actividad que requieren de nuestra coordinación. Practicar diferentes juegos mentales puede ayudar a nuestras capacidades cognitivas. Bueno, acá, por ejemplo, hay trabajos motores que son muy buenos que se hacen en el taekwondo y que sirven como incluso calentamiento previo. Es decir, el step, el skipping, que se hace con una pierna y el otro se va haciendo de esta forma, promueve, digamos, los trabajos coordinativos. Hay que enfatizar que en la medida que las dificultades... A ver, hay dos cosas. Uno, que hay un estudio que desarrollé el año pasado, que fue que los sujetos interpretaban la acción táctica del rival predominante, o sea, lo que se les venía en el combate, pero no eran capaces de solventar la problemática. Muchos perdieron de esta forma. O sea, podían básicamente interpretar la acción del rival, pero no podían solucionar la problemática motora, porque el desarrollo neuromotor no les permitía la ejecución táctica idónea para solventar esa problemática. En este contexto, el desarrollo sináptico desde esta mirada no era óptimo y por lo tanto la coordinación neuromotora obviamente se hacía inocua al momento de la solución del problema. Y en este caso tiene una conexión a lo temporoespacial. ¿Por qué? Porque se desarrollaba la intención mental, pero no se podía llevar a cabo en el procesamiento neuromotriz. Bueno, nos encontramos también con el concepto de coordinación. Como siempre ha existido una cierta confusión a la hora de encuadrar y denominar la coordinación y el equilibrio, ya que muchos autores hablan de destrezas, como Bouchard, hablan de cualidades perceptivo-cinéticas. Pienso yo que el concepto de coordinación, como no se puede medir, obviamente de buena manera objetiva, de pronto lo perceptivo-cinético tiene una connotación que te puede llevar a una instrumentalización distinta. Prefiero hablar de perceptivo-cinético a coordinativo. O cualidades motrices. Las cualidades motrices son aquellos componentes responsables de los mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente relacionado con lo de habilidad motriz, definida como la capacidad de movimiento adquirida con el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde a un modelo de movimiento
que se produce sobre la base de todos los componentes cuantitativos y cualitativos. Es la habilidad motriz un instrumento de desarrollo de las cualidades motrices. Cuantas más habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas cualidades. Esta denominación es la que se acerca a la refleja en el decreto tanto de 1992, más concretamente dentro del bloque del conocimiento y desarrollo corporal en el apartado de la educación física. De esta manera podemos observar la gran importancia que tiene obviamente el desarrollo de la coordinación y el equilibrio para los movimientos del cuerpo. Bueno, cuando hablamos de equilibrio, ¿verdad? Y de coordinación y cómo eso se conjuga en realidad. O sea, tenemos que comprender que el concepto de coordinación es básico, pero que también se relaciona con conceptos de equilibrio, sinestesia, coordinación, agilidad, propiocepción, conciencia motora, perceptivo cinético, entre otros. Es decir, un concepto propiamente dicho, cuando solamente le pongo el nombre de coordinación lo pierdo porque obviamente se basa en diferentes variables que sustentan el fenómeno y se puede ver de diferente óptica, es decir, una propiocepción, es decir, la contracción concéntrica que tienen los músculos para mantener el tono en movimiento, tiene un proceso de evaluación, indirecto sí. El equilibrio tiene un proceso de evaluación, sí, indirecto sí. El equilibrio dinámico, el equilibrio estático, entonces yo les menciono todas estas fases para que ustedes, si tienen alguna duda, me las pregunten y obviamente generemos un concepto mucho más acabado del término que engloba diferentes fenómenos y diferentes variables. Por ejemplo, la psicomotricidad. Dentro del curso hay un paper que hice de psicomotricidad el año antepasado, creo, con un fisioterapeuta de Chile. Bueno, en niños en la primera infancia de 2 a 5 años. Bueno, en este contexto la psicomotricidad normalmente se divide en dos tipos: los grupos musculares empleados, donde cada tipo de motricidad va a adquirir distintos tipos de coordinación. No obstante, la coordinación siempre va a ser esencial en ambos, la motricidad gruesa y la motricidad fina. Bien, la motricidad gruesa hace referencia a los movimientos de grupos musculares grandes y generales que implican la totalidad de nuestro cuerpo. Estos movimientos requieren más potencia que precisión, como podría ser el caso del desplazamiento, la posición y el equilibrio del cuerpo. La motricidad fina, esto hace referencia a los movimientos de grupos musculares pequeños y específicos, y específico de los músculos, manos generalmente, oculomotor, entre otras cosas. El niño aprende coordinación, hablamos de 2 años, cuando desplaza este objeto a este otro lugar. El niño aprende de coordinación cuando habla, cuando intenta generar o cuando se acerca al lenguaje, porque es un ordenamiento procesual, lógico y obviamente que tiene una intervención posterior al desarrollo de las habilidades físicas y en pos de eso al desarrollo de las habilidades tácticas. Bien. Por otro lado, podemos hablar que diferentes tipos de coordinación en función de las partes del cuerpo implican al movimiento y al órgano sensorial que aporta el feedback de retroalimentación. Los principales tipos son coordinación motriz, coordinación ojo-mano, coordinación óculo-pédica. Ahora hay que entender que en el proceso de coordinación el niño parte arrastrándose, ¿verdad? Parte arrastrándose, después gatea, ¿cierto? Después el niño se desplaza en bípedo y posterior a eso el niño intenta la marcha. La marcha, o llamada como el trote, la carrera, ¿verdad? Y después de eso al procesamiento técnico. Es decir, en esta imagen que tenemos al niño ahí con una edad promedio de 3 años, 4 años, el niño ya está haciendo un componente técnico, de pronto saltándose otros procesamientos. Ahora, es bueno comprender que hay fases, y las fases son las que acabo de mencionar básicamente. Pero también, después en la adultez, también hay fases que promueven el desarrollo de las habilidades motoras, como por ejemplo los componentes técnico-tácticos, o tácticos más bien dicho, y estratégicos, que se dan en la contienda. Pero esto quiere decir que
se puede solventar muchas veces la problemática de generar intervenciones tácticas más allá del desarrollo motor en los infantiles y cadetes para el desarrollo, digamos, de la dificultad motora, lo que finalmente lleva a la resolución de problemas tácticos a la hora de poder puntuar y llevarlo al escenario del campo deportivo. Bien, el concepto de motricidad está dado por aquí, hay algunas referencias que nombré, pero bueno, el concepto de condición física hace referencia y se enlaza al concepto de coordinación debido a que el sustento, digamos, de la condición física requiere el concepto de un ordenamiento de la sensación perceptivo-motora que tiene el sujeto. Entonces muchos son los estudios, diferentes campos del entrenamiento deportivo que se han preocupado por analizar y definir este término, que sin embargo y que de otra forma ponen en duda frente a otros que consideran más correctos como aptitud física, condición o aptitud biológica. A lo largo de este trabajo se van a emplear el primero porque se considera el más aceptado y divulgado. En este concepto, si seguidamente se recogen algunas de las definiciones más significativas de autores de diversos países. Bueno, aquí tienen la definición de condición física o capacidad para realizar trabajo diario, ¿verdad? Que esto se enlaza con el término de coordinación. ¿Por qué? Porque para tener una condición física óptima requiere un sustento de los planteamientos motores en dificultad y desarrollo de los procesos de aprendizaje. Es decir, que en la medida que generemos más intervenciones para la dificultad motora, la eficacia con el tiempo se va a ir desarrollando y esa es una de las variables fundamentales a la hora de poder tener un desarrollo motor más óptimo. Que cabe destacar que es un concepto orientado al desarrollo social o de las ciencias sociales más que al concepto de las ciencias exactas. Bien, aquí tenemos, es el procesamiento, organización y control y regulación de capacidades que van en pos de obtener el resultado de la coordinación, como el equilibrio, el ritmo, la orientación espaciotemporal, la capacidad de reacciones motoras, capacidad de diferenciaciones kinésicas o de movimiento, capacidad de adaptación y transformación, capacidad de combinación y de acoplamiento de los movimientos y segmentos corporales. Cabe destacar que la cantidad de segmentos que tiene el cuerpo respecto al objetivo a cumplir es un procesamiento neurofuncional que implica el desarrollo de la activación motora y de la activación de los diferentes planos. Por eso que es fundamental la estimulación del entrenamiento funcional previo al alto rendimiento, porque entendemos que ya el taekwondo es un deporte ya es un deporte funcional. En este concepto, los desarrollos y el tiempo invertido a los procesamientos del entrenamiento funcional es óptimo tenerlos, digamos, en etapas anteriores al alto rendimiento. Bueno, en este caso, los factores de la condición física motora han influido evidentemente en el amplio espectro de lo que es la preparación física y en este caso, en este punto se señalan opciones de diversos autores sobre la estructuración de lo que son los factores y cualidades de la condición física motora, ya que en esto se van a cuadrar capacidades coordinativas. En este contexto y del mismo modo, el apartado anterior hace mención a adaptar la terminología de las capacidades y de la condición física motora. En este sentido, y dentro del amplio abanico de los términos de la bibliografía, podemos entender que las capacidades físico-motrices o físico-deportivas son componentes esenciales para el rendimiento físico, lo cual permite eventualmente tener una condición que nos permita, bajo los sustentos motrices, básicamente neurofuncionales, tener un mejor deportista a la hora de plantearnos la problemática táctica que es tan habitual en los procesamientos en la competencia. Dentro de la gran cantidad de clasificaciones hechas por autores y con prestigio internacional, se habla de la conciencia motora, de la huella motora, de cómo esto afecta bajo los procesamientos temporoespaciales
en el análisis cognitivo y del desarrollo de la problemática arbitraria de lo que tiene que ver con cada deporte. El concepto y su desarrollo en la coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos. Ojo con eso, cualitativo, no cuantitativo, porque no se puede medir objetivamente del movimiento, que va a depender del grado de desarrollo del sistema nervioso central y con esto generar un procesamiento neurofuncional patrocinado obviamente por las neuronas y su procesamiento de sinapsis que hacen un potencial genético futuro en los movimientos estímulos para las expectativas, experiencia y aprendizaje motora que necesita la dependencia del deporte. En este caso, los factores que intervienen en la coordinación van a influir de forma decisiva sobre la velocidad, la agilidad, los procesamientos, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Velocidad de ejecución, los cambios de ejecución, el sentido. Y esto básicamente la velocidad tiene que ver mucho con la coordinación neuromotora. Es decir, en la medida que un cuerpo esté neuromotrizmente activado, tendrá su posibilidad de poder generar una activación de los segmentos, de la postura, de la conciencia motora y de la interpretación o sinestesia en la motricidad. El nivel de condición física aumentará, el grado de fatiga disminuirá y la tensión nerviosa también. En conclusión, se puede decir que un sujeto con mayor coordinación motora es más eficiente, tiende a tener procesamientos tácticos más elevados y elaborados y soluciona problemas, es decir, puede ser un deportista estratégico. En este contexto hay que recordar que hay deportistas estratégicos y hay deportistas autómatas. El deportista autómata generalmente no genera nuevos procesamientos sinápticos para la elaboración de problemáticas que tienen que ver con soluciones tácticas. Ahora bien, bajo la reglamentación del taekwondo, obviamente esos deportistas autómatas tienen mayor significancia y validez. Sin embargo, generalmente se da un canon fundamental y una determinante que son los deportistas, digamos, más estratégicos, los que finalmente, y obviamente impredecibles, los que finalmente llegan a, digamos, las últimas contiendas. Esto en todo caso es referente a todos los deportes. El deportista estratégico que puede solucionar bajo una problemática del adversario, puede solucionar la problemática, digamos, de mejor manera bajo el ordenamiento motor, basado y supeditado en dificultades motoras previas para la conciencia motora, es un deportista finalmente mejor pagado. Los tipos de coordinación inciden en su clasificación. De esto podemos definir a varios autores y básicamente tras realizar un análisis de varias propuestas de autores encontramos la clasificación general de la coordinación en función de los aspectos importantes. En este contexto encontramos coordinación dinámica, coordinación óculo-segmentaria, en función de la relación muscular, coordinación intermuscular interna, coordinación intramuscular y coordinación cerebro-temporal o cerebro-procedimental. Los trastornos asociados, digamos, a la coordinación son conforme a lo que hemos hecho en diferentes análisis. Podemos sentir que nuestra coordinación no es tan buena cuando era años atrás, es decir, con la vejez se empiezan a perder los factores condicionantes que promueven una buena coordinación y esto hace que obviamente se pierda el procesamiento. La agilidad como término, y aquí termino y cierro, es un factor fundamental, es decir, se habla de coordinación, pero también se mide la agilidad, que es el proceso eficiente mecánicamente en la solución de problemas. En este caso podemos ver en este video cómo el procesamiento de la agilidad se va desarrollando y tenemos un video que postuló Irene Farga y que obviamente tiene una connotación motora. Cabe destacar que a pesar de lo innatural que puede ser el requerimiento de la percepción espacial o de la arbitrariedad del deporte, los segmentos corporales van en virtud a la naturalidad. Si se dan cuenta, el sujeto puede saltar o generar un movimiento complejo, pero los otros segmentos colaboran con eso en la sinergia de los movimientos mecánicos musculares. Podemos apreciar, por ejemplo, cómo en esta niña la dificultad motora del salto, el braceo, la movilidad espaciotemporal tiene que ver con las afecciones, digamos, con los efectos que produce la dificultad motora. Y bueno, básicamente la naturalidad del cuerpo
se hace mención desde, obviamente, edades tempranas. Es decir, buscamos una dificultad, pero el cuerpo sustituye a través de compensaciones en segmentos corporales. Grupo 4. Adultos. Es imposible poder abarcar todas las necesidades físico-técnicas de un adulto en el entrenamiento de taekwondo dentro de un programa. Ahí tenemos, ¿verdad? Estas imágenes son prestadas en YouTube. Ahí tenemos dificultades de espacio-temporales, la escalera clásica, para generar diferentes dificultades motoras que nos permitan después tener un deportista de mejor planteamiento o adaptarse a las dificultades del espacio. Mientras mayor desarrollemos las dificultades espaciotemporales y procedimentales, vamos a tener un sujeto que obviamente va a responder a procesamientos tácticos de mejor forma. Bueno, te mando un saludo. Seguimos en el curso. Guillermo Sáez.